a primer debate. Las leyes, para poder ser aprobadas, tienen que pasar primero y segundo debate. Y si una comisión hace una propuesta, es precisamente para que en el Pleno se pueda debatir, se pueda discutir. Muchos del país y varias de las críticas a esa ley salieron del propio país, desde el propio objetivo, desde el propio ámbito de la ley, de cómo se trata, por ejemplo, en la ley los medios públicos. Si hay damnificados en la ley, es cómo se trata a los medios públicos. Todo lo que tiene que ver con la programación, algunas funciones que se le daba al Consejo Nacional de Comunicación, son elementos que tenían que ser discutidos. Hay que garantizar irrestrictamente lo que dice la Constitución, lo que dice el Pacto de San José, por ejemplo, sobre que no puede existir censura previa, pero de igual manera hay que dejar clara la responsabilidad ulterior. Y hay que poner y ponderar la libertad de prensa que tienen los medios con los derechos a una información democrática que tenemos los ciudadanos. Aquí no se trata de proteger, vuelvo a decir, ni a este gobierno ni a ninguno, ni tampoco a los grandes grupos de poder, que tienen intereses y que obviamente imponen agendas. Se trata de, sobre todo, defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Pasemos al otro tema. Pasemos al tema de la redistribución de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Ustedes habían llegado a un acuerdo, pero antes de pasar al acuerdo, cuéntenos cómo le fue ayer en la reunión con AME, con CONCOPE, con las juntas parroquiales. Finalmente se suspendió. ¿Qué es lo que se perdió de avanzar al frustrarse este encuentro? No se frustró el encuentro, simplemente se suspendió. La reunión se va a realizar el próximo día lunes con AME, con COPE, con AJUPADE, para poder discutir la propuesta que se está elaborando en la comisión para garantizar las transferencias desde el gobierno central a los gobiernos seccionales, de tal forma que lo que se hizo es suspender, básicamente porque la propia ministra, no solo la subsecretaria, sino la propia ministra nos ha pedido participar en esta reunión. Esta reunión se va a realizar el día lunes de la próxima semana a las 10 de la mañana y ahí vamos a tratar de encontrar algunos puntos de acuerdo que nos permitan elaborar a la comisión, porque la responsabilidad de elaborar el texto es de la comisión, poder elaborar los artículos que tienen que ir en la ley, en el COTAD, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y que servirán de base para las transferencias que tienen que ser, como manda de igual forma la Constitución, inmediatas, directas, predecibles, del gobierno central a los gobiernos autónomos. Con la cifra, ¿usted está de acuerdo con la cifra, con la fórmula? ¿Me escucha, Virgilio? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Está usted de acuerdo con la cifra y con la fórmula presentada por Finanzas? 1.714 millones, si no me equivoco. 1.723. 1.700. Aquí hay que realizar varias puntualizaciones. Primero, no hay una cifra para la COTAD. Lo que hay es una cifra que ahora se ha establecido para el presupuesto, para la proforma del presupuesto general del año 2010. Esto es lo que existe. Pero es importante señalar que en la propia Asamblea se estableció una observación con la que fue aprobada este presupuesto, que es la observación número 5, que plantea que una vez que se haya aprobado la COTAD, tendrá que reliquidarse los recursos a favor de los gobiernos autónomos descentralizados. De tal manera que no se puede hablar aquí de que hay trampa, de que hay mentira, de que se está buscando perjudicar a los gobiernos autónomos descentralizados, porque lo que estamos haciendo es redactando nuevamente estos artículos y buscando corregir un modelo que estaba lleno de inequidades, y además era caótico. El alcalde de Guayaquil ha dicho que la ciudad va a ser perjudicada en 34 millones de dólares. ¿Eso es real? Esto no tiene, vuelvo a señalar, asidero, porque en primer lugar, lo que se ha hecho ahora es aprobar el presupuesto. Y en la aprobación de ese presupuesto ha quedado una cláusula, una observación que dice que tiene que ser reliquidada cuando se apruebe la COTAD. Además, es importante en este caso mirar cómo se están haciendo también las corridas presupuestarias, cómo se están recogiendo esos recursos y de dónde se están sacando esos 34 millones de dólares. Porque, por ejemplo, en los ejemplos que se han enseñado, que yo he podido ver del alcalde de Guayaquil, por ejemplo, se está asumiendo para el cálculo de lo que les corresponde a los gobiernos autónomos los ingresos corrientes brutos, es decir, sin deducir los recursos que son de autogestión y los recursos que son predestinados para algunas entidades, como por ejemplo las universidades. Si se quita eso, estamos hablando de 1.000 millones menos. Por lo tanto, la masa a repartir es menor. Y esto
perjudica obviamente al cálculo que se está haciendo, pero perjudica porque se está haciendo tendenciosamente y no con los datos que se ha hecho todo el tiempo. No es que ahora se está... ¿No se van a perjudicar entonces a ninguno de los municipios del país, a ninguna de las prefecturas? De ninguna manera, porque además hay un piso y hay una garantía constitucional. En el 2008 nadie puede recibir menos de los recursos que recibieron en el 2008. Y es necesario además, en este modelo, como vuelvo a señalar, ya no estamos entregando los recursos de manera, o no se pretende entregar los recursos de manera discrecional o con fondos específicos para un gobierno municipal o para un gobierno provincial, sino construyendo un modelo que lo que hace es sumar las necesidades, ver cuánto costaría atender esas necesidades, y como todas ellas no pueden ser satisfechas en un año, se calcula un modelo de brechas para poder ir cerrando estas inequidades que se han construido en todo el territorio nacional. Aquí y en la comisión hay una firme decisión de poder defender los intereses de los gobiernos autónomos descentralizados en el marco de la unidad nacional y sin perjudicar de ninguna forma a ningún alcalde, a ningún prefecto. Y por ello estamos buscando y propendiendo a un diálogo democrático para poder tener acuerdos que permitan aprobar esta norma. Quiero señalar además finalmente, que no hay como tener doble moral, porque precisamente cuando nosotros nos allanábamos a las observaciones que había presentado, que había planteado el presidente de la República sobre lo que aprobó la Asamblea en el presupuesto, planteamos una nota aclaratoria para señalar que mientras no se apruebe el COTAD, las leyes generales y específicas que entregan recursos a los gobiernos seccionales se mantenían vigentes. Todo el Movimiento País y otras fuerzas políticas votamos unánimemente, y fue precisamente asambleístas como del PRIAN, de Madera de Guerrero, del Partido Social Cristiano, que no votaron a favor de esa aclaratoria. Cuando uno mira esa actitud, uno se pregunta, ¿hay buena fe? ¿Se está buscando defender los intereses de los gobiernos autónomos? ¿O lo que se está buscando es propender a un clima de tensión, de enfrentamiento, de confrontación con los ecuatorianos, que, como vuelvo a señalar, no tiene asidero porque aún no se han realizado los artículos que nos permitan calcular los recursos para los gobiernos autónomos, y la suma que ahora existe tendrá que ser reliquidada cuando existe el COTAD? Gracias a Virgilio Hernández, asambleísta, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización. Que se vive un clima de confrontación, de enfrentamiento. ¿Desde dónde surge? ¿De dónde nace? ¿Quién lo contagia a los demás? Bueno, habrá que analizarlo. 7:37 aquí en Contacto Directo.